Eh, Buenas noches, licenciada Corina. Mi nombre es Reinaldo Sanzo. Vengo a hablarles sobre el caso de Dominique Pelicot y su esposa Giselle Pelicot. Un caso bastante fuerte, extremo, eh, muy debatible, muy complejo, muy fuerte y, si se puede decir, muy horroroso, ¿verdad? Por llegar al punto de la violación, ¿verdad? En el primer punto, dando los primeros aspectos del caso, el caso se dio en Francia. Eh, Dominique Pelicot drogaba a su esposa para abusar de ella y contrataba a otras personas. En total fueron 74 personas agresoras que estuvieron abusando de ella durante 2011 y 2020, ¿verdad? Él utilizaba una técnica de sometimiento con ella. Eh, la pobre mujer eh, sufría mucho eh, de esos situaciones que pasaba con él. También, si vamos en el segundo aspecto que mencionamos en las siguientes preguntas, para ver el caso con más profundidad, vemos que cuál es el aspecto que más me ha llamado la atención desde el punto de vista de la psicopatología, ¿verdad? Es el caso de que él eh, necesitaba tener el control, el sometimiento y el poder hasta un punto extremo de tener que drogarla para realizar esa situación. Eh, También otra de las preguntas bastante importantes es qué mecanismos de defensa se podía tener él, ¿verdad? En ese podemos ver el mecanismo de la compartimentación consciente, ese es uno de los puntos más importantes porque menciona la parte de que él eh, siempre hacían la pregunta en el caso, se dialogó mucho sobre si él era consciente de lo que hacía o no, porque muchos decían que tenía un trastorno de aquí, de allá, de otro, para poder liberarlo, ¿verdad? Pero eh, este mecanismo de defensa que menciono nos muestra que él sí sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Si era consciente porque preparaba, tenía una doble vida, ¿verdad? Pero era consciente de ello. También está la negación porque él negó todo en el juicio. Y también está la racionalización, que él lo utiliza la razón para poder, como mecanismo de defensa, para poder racionalizar todo y no comprenderlo de la manera más objetiva y clara que deberían de hacer, ¿va? Razonar todo, las cosas que le pasaban, ¿verdad? Eh, También está la situación como mencionaba antes, la pregunta si es compartimentación consciente eh, o una doble vida, porque también hubo un psicólogo, un profesional de ahí que estaba mencionando de que es que él tenía doble vida, una doble vida, ¿verdad? Como muchas personas se han visto en clínicas donde actúan de una manera porque tienen una doble personalidad, una personalidad en un momento y otra personalidad en otro momento, ¿verdad? Entonces en él se alegaba eso, de que tenía una doble personalidad, de que de que por eso era que actuaba así, ¿verdad? Pero no, él era consciente de lo que hacía, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces él este, preparaba todo y después, entonces eh, él alegaba de que, la defensa de él alegaba de que él era un ciudadano íntegro en en una parte y después era el depravado sexual, ¿verdad? Pero no, él era consciente de las dos y él sabía lo que estaba haciendo. Ahora también otra de las preguntas importantes que nos hacemos es este ¿qué opino sobre una frase que mencionaron ahí de que decía de que Dominique Pelicot no era un monstruo, sino podía ser cualquier hombre que que una mujer podría compartir con él, ¿va? En este caso menciono que algunas características de él sí las podrían tener algunos hombres, algunos. Entonces, y que
Eso, ¿verdad? Y ahora en la siguiente es qué trastorno de personalidad se le podía mencionar que se le podía atribuir a este personaje, ¿verdad? Del trastorno de parafilia con sadismo sexual. En este se menciona que él se excita al ver el sufrimiento de ella, ¿verdad? Y también eh, se excita al ver cómo, al tenerla sometida, humillada, dominada y él teniendo el control, ¿verdad? Eh, También es importante ver que para mí también tiene el trastorno de personalidad narcisista, ¿verdad? Porque el trastorno de personalidad narcisista tiene fantasías extremas en la sexualidad, entre más intenso, es mejor es para la persona narcisista, ¿verdad? Ellos viven en una desregulación emocional, entonces ellos eh, confunden intensidad con conexión, ¿verdad? Entonces ellos quieren intensidad en cuestiones extremas, tienen fantasías sucias, extremas, eh, y fuera de lo común, por ejemplo, a veces de hacer tener relaciones con dos personas, los tríos, como dicen. Entonces podíamos ver que él, si juntamos eso, como mencionaba, las fantasías extremas y un poco fuera de lugar, más que los narcisistas tienen un necesidad de tener poder, control y dominio sobre los demás. Entonces podemos ver que si juntamos estas dos cosas, podemos ver que Dominique Picot era por eso que hacía eso. Podría ser una de los trastornos que podría eh, estar en su cerebro, de cómo hacer eso, para poder realizar todos los actos que no tienen, no, es difícil encontrarles explicación, ¿verdad? Ahora, entre las parafilias que tenemos tenemos el voyeurismo, ¿verdad? Que es sentirse excitado por por ver la práctica sexual de otra persona, ¿verdad? Y el sadismo sexual de sentirse excitado, sentir excitación por el sufrimiento de otro, como en el caso de este, ¿verdad? Y también también vamos a ver eh, otra parte, eh, los factores de riesgo, ¿verdad? Entre los factores de riesgo tenemos que, por ejemplo, este personaje probablemente podía haber sufrido de abuso sexual cuando estaba más pequeño, podía haber tenido falta de empatía, falta de sensibilidad de pequeño, entonces lo podía haber hecho hacer, lo podía haber logrado que él tal vez desarrollara o se fuera formando ese tipo de conductas agresivas y inadecuadas, ¿verdad? Otro de las preguntas importantes es eh, la actitud de Giselle Pelicot, porque ella tuvo de no permanecer en el anonimato, es muy valiente, de mucho coraje, de mucha valentía, de mucho responsabilidad y de voluntad de poder decir eso, porque no es fácil hablar frente al público, frente a la gente y exponer su caso para que no haya nuevas víctimas, para que este hombre no se aproveche de nuevas víctimas. Y también al final, ya en los punto 4, qué impacto puede tener en la vida de ella. Eh, Puede tener un impacto muy fuerte porque ella puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático, teniendo hipervigilancia, teniendo sueños, pesadillas, pensamientos, no sabiendo si el evento ya pasó o está pasando en el momento, de no poder convivir con muchas personas porque siempre está hipervigilante, siempre viendo para todos lados, para aquí, para allá, para ver si no viene una nueva persona a querer abusar de ella, ¿verdad? Y en la última parte, eh, que eh, ¿qué enseñanza me deja como futuro psicólogo esta? Que que siempre las evaluaciones y todo como futuro profesional debo dar con responsabilidad, con ética, con dignidad y entender la complejidad
de la sexualidad, ¿verdad? Hasta llevadas a extremos que no son correctos. Pero siempre tratando todo con responsabilidad, con respeto, con profesionalidad, ¿verdad? Y lo último es cómo se debe abordar estos casos, como venía repitiendo, con el respeto por la dignidad humana, por la humanidad de las personas y por el respeto como se merecen cada una de ellas. Muchas gracias.